Hola, estoy en el Explora One y quiero enseñarte cómo es una Ocean Terrace Suite. Bueno, pues nada más entrar tenemos lo que es el control de la temperatura de la habitación. Sin más, lo subes o lo bajas y se encarga de todo. La botonera para darle al no molestar y pedir que te hagan la habitación. Y las luces generales de la habitación. Bueno, un par de colgadores y como veis, nada más entrar a la izquierda tenemos el vestidor. El vestidor que consta de una parte más larga para abrigos y vestidos y esta más corta para camisas y chaquetas. Tiene una parte superior y luego una cajonera con este primer estante de cristal, pues para lo que serían las cinturones y colgantes y demás. Y después, tenemos este escritorio con este cajón donde hay un secador de pelo Dyson perfectamente presentado y listo para usarse en los enchufes correspondientes que tenemos aquí. Un espejo de ampliación o de maquillaje con luz. Y bueno, este sería el vestidor, ¿vale? A la izquierda entonces tenemos el cuarto de baño que, bueno, tiene acabados en mármol negro y blanco. Y la ducha, que es realmente muy grande. Vamos a ver si logro enseñarosla toda. ¿Vale? ¿Veis? Que es muy grande porque tiene incluso aquí un asiento. Y bueno, es una ducha que tiene tanto chorros desde arriba como desde la alcachofa. Los productos, bueno, jabón del cuerpo, champú y acondicionador. Los productos son de una marca propia de Explora, italiana, y realmente huelen muy bien y dentro de lo que yo puedo conocer dan bastante buen resultado. Me llama la atención en el baño este interruptor que es porque el suelo está calefactado para que cuando salgas de la ducha o entres el suelo esté calentito. Y bueno, me llama la atención también muy cerca del inodoro hay unos enchufes USB por si alguien se entretiene mucho. Bueno, gorros de ducha, jabón, aquí hay unos algodones de limpieza, ¿vale? Y salimos entonces del baño. Bueno, todo esto se puede cerrar, ¿vale? El vestidor, y entramos a lo que sería la habitación principal. La cama es amplia, comodísima, ya he dormido en ella, con sábanas de fred de altísima calidad, súper suaves, genial, se duerme muy bien. Veis que a los laterales de la cama hay enchufes USB, no solo del tradicional, sino del más moderno, ¿no? Del que es más redondito, ¿vale? Y veis que estas mesillas tienen luz y en realidad, a ver, sí, bueno, esa de la izquierda está siempre encendida, pero fijaros en la de la derecha. Cuando camino, se enciende. Es decir, que cuando tú te levantas por la noche, en cuanto pones un pie abajo, se enciende esa pequeña luz para que puedas moverte por la habitación sin molestar con otra luz. Este reloj que veis aquí, despertador, no lo he traído yo, está aquí. Te lo cambian de ahora el asistente de camarote para que siempre sepas la hora del barco. Y bueno, tiene alarma, puedes ponerle despertador. Y me llamó mucho la atención que esta librería tiene libros. Hay una pequeña colección de libros
que puedes usar, por supuesto. Hay alguno en español, la mayoría en inglés, sí, pero bueno, son libros interesantes y que siempre puedes echar mano de ellos para pasar un poco el tiempo, ¿no? O relajarte. Este es de naturaleza en el mar, o sea que está muy bien. Y después tenemos, bueno, toda esta parte, ¿no? Todo esto es un espejo enorme. Ahí abajo no hay nada, pero aquí, bueno, cuando entras en el camarote te dejan una botella de Veuve Clicquot, bueno, de champán francés, y tienes eso de bienvenida, vamos a decir así, y luego veréis que en todo el barco siempre se utilizan estas botellas de agua para no usar botellas de plástico. Entonces tienes aquí agua siempre en el camarote disponible, y me han dejado también estas dos botellas recargables también para utilizar en las excursiones, y me imagino que me las puedo quedar de recuerdo, ¿no? Una vez usadas. Bueno, el primer día tenía ahí unos dulces, ya han volado. Y vamos, bueno, aquí abajo tengo cajones y tengo una caja de seguridad a la que le puedo programar una clave, dejar las cositas con incluso un joyero, ¿vale? Aquí, en este mueble, lo que tengo es algo maravilloso, francamente, me gustaría tenerlo en mi casa. Bueno, copas, vasos, este cajón, vamos a decir, extraíble, con todo lo que necesito para hacer un té o un café, ¿vale? Y abajo, la cafetera y un hervidor. Abajo de todo tengo el mueble bar, que en este, bueno, con la cubitera, refrescos, el champán, y normalmente el mueble bar lo rellenan con tus preferencias. Tengo aquí, yo la verdad no voy a pedir nada, pero ellos me han dejado esta carta para que diga qué me gustaría tener en el mueble bar. Si vino blanco, vino tinto, ginebra Tanqueray, Jack Daniels, otra botella de coñac, vodka. Bueno, pues eso podría decirle que me lo pusieran en el mueble bar sin coste adicional. Y luego tengo para pedir el desayuno en la suite, porque realmente el balcón, que aún no os lo he enseñado, es muy grande y tengo mesa. Hay una mesa para dos donde puedes pedir el desayuno, la cena, bueno, cualquier comida del día, que te lo sirvan aquí. También tienen una bonita chaiselong, o sea que es un balcón realmente amplio, ¿vale? La televisión, bueno, tiene los canales por satélite habituales, y luego, bueno, pues mucha información. Le puedes conectar tu ordenador o lo que sea, porque tiene los puertos accesibles. Bueno, no solo los he buscado, sí, aquí están, pero sí que he visto que tiene opciones para decirle que quieres ver el HDMI y demás. Incluso tiene el Bluetooth activado para servirte como altavoz y que puedas conectar música. No sé si era aquí, eso es, ¿ves? Lo puedes conectar el teléfono o cualquier cosa para que la televisión te haga como un altavoz, o conectar un dispositivo en el HDMI para ver una película que traigas en tu portátil o lo que sea. Bueno, aquí la wifi también está incluida en el precio. Y bueno, aquí puedes ir viendo un poco todo,
lo que hay. Los restaurantes especiales. Ayer cené en el Marvel & Co. Muy buena carne. Y el Emporium Marketplace sería lo más parecido a un buffet. En realidad son diversas estaciones de comida especial, pero bueno, sí, es como un buffet. Y bueno, esto sería un poco la cabina. Veis que aquí hay más tomas USBs, enchufes europeos bastantes, el sistema de teléfono. Después por la noche se pueden poner luces tenues, muy agradables. Y como decía, pues la cama súper cómoda. Y poco más os puedo contar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte nuevos vídeos sobre cruceros.